Este libro es el Tratado de Demonología que les conté la vez pasada. Es de José Durán Velasco. Es un libro, eh, no habla así como de cómo invocar demonios o cosas así, sino de la cultura, de cómo se percibe lo demoníaco en diferentes culturas, empezando desde los romanos y los griegos, los mesopotámicos, antiguos, luego pasando al mazdeísmo, al judaísmo, al islam, al cristianismo y al yazidismo. Ese es el más interesante. Primero, de los romanos, del imperio romano, de Grecia, etcétera. Está interesante porque decía, por ejemplo, en la página 44, que los senadores romanos y sus familias no solían ser gente muy religiosa, pero les convenía y buscaban que la mayoría de la gente fuera muy religiosa para controlarlos y para que percibieran a los dioses como los que mantienen el orden social. Eso es algo muy... pues, es algo que se repite mucho en la historia, cómo se usa la religión para controlar a la gente. Luego, también otra cosa interesante es que en la página 45, no, la 45, sí, en la página 45 decía que en contraste con la actualidad, donde lo demoníaco se percibe como algo intrínsecamente malo, en los tiempos antiguos de Grecia y Roma se usaba hablar, por ejemplo, de los demones. Un demon era una criatura que estaba a la mitad entre los dioses y los seres humanos. O sea que era una criatura intermedia. También, por ejemplo, en el banquete de Platón, el Eros, o sea, el dios Eros, dice Diótima a Sócrates que no es un dios, sino un demon. También el mismo Sócrates creo que decía que lo perseguía, que le hablaba a un demon, que le decía que es correcto y que no es correcto. Y así, pues le hablaba a un demon. Entonces los demones eran criaturas que podían ser buenas. Además, otra cosa interesante de lo que dice en la página 45 es que los titanes, que son los que se percibirían como demoníacos en la época, habían sido los creadores de la época de oro en que Saturno gobernó el universo, o que Cronos gobernó el universo, y que todos eran felices, todos estaban bien. Fue hasta que Zeus hizo su golpe de estado y derrocó a Cronos que se vengó con la humanidad, porque la humanidad le iba bien con los titanes y luchó del lado de los titanes. También es algo que se menciona en el banquete, que pues ese relato de que al principio los seres humanos eran compuestos de una parte masculina y una femenina, así como de espaldas, y que Zeus los partió a la mitad para que se concentraran en buscar su otra mitad en vez de construir algo para llegar hasta los cielos, cosas así. Por eso está interesante como antes los dioses mismos son los que ya se percibían como malignos en cierto modo. Aunque generalmente los textos que he leído siempre hablan de los dioses como, no, es que los dioses son buenos y demás. Pero la realidad, o sea, si uno escucha el mito, yo digo, pues Zeus, su ataque a Prometeo y demás, es de que era un dios de justicia, pero era el más tirano de todos. Y así suele pasar igual con casi todos los dioses de justicia, casi siempre acaban siendo los más tiranos. Pero ese es otro asunto. Luego, en la Mesopotamia antigua, entre los mitos sumerios, babilonios, acadios, el relato del diluvio, me parece que era de Siusúdera, que es anterior y que es la inspiración del Génesis de la Biblia. Se cuenta que Enlil simplemente se fastidió de escuchar el barullo de la gente ahí abajo y dijo, ay, el relajo que traen esos seres humanos ya me hartaron, hay que matarlos a todos. Push. Y ya el diluvio y pues todos se murieron.
pero luego como que hubo una conspiración ahí de Enki para salvar a la humanidad que él había creado. La cosa es que así iba. Luego en el judaísmo menciona él, José Durán, pero esto yo no lo he hallado, no me parece que concuerde con lo que yo he leído en otros lados. Es que dice él que en el judaísmo los ángeles no tienen libre albedrío y que en el judaísmo como tal no hay algo parecido a Lucifer, sino que Samael es el ángel del mal, es un ángel al servicio de Dios y que su función es tentar a la gente y luego acusarlos. Por eso Samael, su nombre significa algo así como el acusador. Y así, o sea que Satán no hay una contraparte malvada de Dios o un enemigo de Dios. Hasatán o Samael es pues un otro ángel al servicio de Dios y ya. O sea, no hay un enemigo. Luego también están otras dos leyendas que esas también las he visto principalmente mencionadas en el Zohar, que son Usa y Azazel o Usa y Azael, dependiendo de diferentes versiones. A veces no sé si son el mismo ángel o en qué corrientes si son el mismo ángel y en cuáles no. La cosa es que Usa y Azael eran dos ángeles que bajaron y dijeron, bueno, vamos a ver cómo es esto de estar aquí en un mundo material y todo. Y luego pues dijeron, no, pues les gustó la sensación del placer y demás, y entonces comenzaron a hacer sus cosas y pecaron y demás, y se dieron cuenta, no, pues Adán y Eva no la tenían tan fácil como creíamos antes, algo así. Luego también está, ¿no?, la historia del judaísmo antiguo, en las que están estas mismas historias, pero también la de los vigilantes del libro de Enoch y otros textos de la época que luego fueron rechazados por el judaísmo, pero siguen por ahí dentro del lore del judaísmo aceptado de nuestra época, aunque hay pues varias corrientes distintas. La cosa es que está esa en el libro de Enoch. Eso ya no viene aquí como tal, es algo que saqué yo directamente leyendo el libro de Enoch y los apócrifos del Antiguo Testamento. Decía pues que hubo vigilantes, principalmente centrándose en el asunto del Génesis sobre el diluvio, sobre Noé y los ángeles o los hijos de Elohim que bajaron, les gustaron las hijas de los hombres y tomaron para ellos las que quisieron. Entonces el asunto ahí era de que los vigilantes dijeron, oigan, pues están muy guapas, ¿verdad? Pues vamos, a mí se me hace, ¿no?, una de las ideas que he tenido, o no sé si la leí en algún lado, era que les gustaron las mujeres porque estaban hechas a la imagen de Dios, y pues la imagen de Dios pues ha de ser muy bonita, ¿no? Entonces por eso les gustaron y pues las tomaron para casarse con ellas y tuvieron hijos semidioses o semiángeles y cosas así. Pero así, luego lo interesante y una de las cosas que me gusta, creo que ya hice un video más detallado sobre ese asunto, es el cómo Azazel, y es uno de los que me gusta a mí, le enseñó la metalurgia a la humanidad. Esa es otra figura prometeica, así como Prometeo, que también está, ¿no? También ese se enfoca José Durán. Luego, también luego de ahí sigue el cristianismo. En el cristianismo se interpretó el Isaías capítulo 14 como que hablaba de Lucifer y de una rebelión en el cielo, luego también mencionado otra vez por Apocalipsis y demás. Entonces esto pues se interpretó, los judíos dicen que esa parte habla del rey de Babilonia. No hay ninguna rebelión de ángeles ni nada. Pero los cristianos lo agarraron y dijeron, esto habla de una rebelión de un ángel que se rebeló, que era el más perfecto de todos y demás. Y así, luego pues pasaron otras cosas. Entonces la imagen de algo diabólico, de una especie de contradios o un contrario a Dios, un Dios del mal o algo así, se vio muy influida luego por el maniqueísmo. Dice José Durán en la página
140, 145, me parece. Dejen, me confirmo. 140. A decir, sí, en la página 145. Sí. En la página 145 dice que aunque bueno, primero les explico, hubo después de Jesús otra religión llamada maniqueísmo. El maniqueísmo fue fundado por Mani, que estuvo ahí como que en medio de budistas, de cristianos, de judíos, de mazdeístas, etcétera, un montón de religiones. Y entonces él agarró y dijo, pues voy a formar una amalgama de todas las religiones porque todas dicen algo de lo verdadero, pero todas se equivocan en algo. Entonces él hizo su propia religión que mezclaba de todo como una especie de sincretismo, pero súper enfocado en el tema del, pues de acá de la reproducción, porque decía que era que un mundo de luz se enfrentó a un mundo de oscuridad, de tinieblas, entonces se chocaron y la tiniebla atrapó a la luz. Entonces los seres vivos somos luz atrapada en las tinieblas. Y cada vez que alguien se reproduce, esa luz vuelve a quedar atrapada en las tinieblas. Entonces era pecado reproducirse, era pecado plantar árboles, era pecado tener ganado, tener mascotas, cualquier cosa que consistiera en estar vivo y en promover la vida era un pecado. Entonces, pues naturalmente, por selección natural, todos desaparecieron con el tiempo. Duró algunos siglos, hasta hubo un solo, que me parece que solamente hubo un solo reino que aceptó el maniqueísmo como religión oficial. Fue un reino de los herederos de Genghis Khan. Y pues eso fue todo. Luego, pues eventualmente el maniqueísmo desapareció completamente. Pero hubo una influencia, y es lo que dice José Durán aquí en el Tratado de Demonología, en la página 145, que aunque el cristianismo rechazó formalmente el maniqueísmo, muchas de sus ideas están tomadas de allí. Y eso le viene, a eso digo yo, le viene por Agustín de Hipona, que él antes de ser cristiano fue maniqueo. Por eso Agustín de Hipona es el que provocó la idea de que la reproducción es mala, de que todo lo sensual es malo, de que el pecado primordial, etcétera, eso lo sacó él de sus ideas maniqueas anteriores. Por eso antes de él, y aún en su época, otros obispos cristianos le decían, no, es que tú te enfocas demasiado en eso de la reproducción, es una enfermedad tuya, es eso que cargas ahí desde allá con los maniqueos que estuviste, pero eso no tiene nada que ver con Cristo, le decían, y cosas así. Pero finalmente ganó el Agustín de Hipona, y pues ahora todo lo que es relativo a la reproducción se ve como algo malo. Y así. Pues el asunto es que luego en el Islam no hay tampoco una postura así como, o sea, las películas como El Exorcista, dice José Durán, no tienen, no afectan mucho a la sensibilidad de los musulmanes, de los pueblos árabes, porque es como de, en ningún lado del universo hay algo tan poderoso o malvado como para representar tal peligro, tal susto. Y es que sí, porque lo que he leído del Corán dice Muhammad que incluso Iblis, o sea, el diablo, cuando Dios dice algo, Iblis dice, no, pues si él dice, pues está bien, o sea, yo sí, pues tiento a la gente y los llevo al infierno y demás, pero yo no me voy a meter con Dios, métanse ustedes, yo no. Así como que Iblis le saca, pues Iblis dice, no, yo no me voy a pelear con el Todopoderoso. Y así, pues, o sea, ni siquiera en el Islam, ni siquiera hay un malo tan malo como en el cristianismo. Luego, otras cosas interesantes son sobre todo la relación de la poesía
y del arte con lo diabólico en el Islam. En el cristianismo también hay algo de eso, por ejemplo Paganini, Tartini, etcétera, que se les atribuye tener un pacto con el diablo y cosas así. También en el rock también es como que mucho algo de es que el diablo y que este y que el otro. Siempre algún coqueteo ahí de alguien en el rock o el metal con el diablo y así. Aunque yo creo que el diablo es más como de música clásica, más así. Luego, bueno, el punto es que en el Islam quedó muy marcado eso porque uno de los argumentos de Muhammad para decir que él era un enviado de Dios es que el Corán era la poesía más hermosa y que ningún ser humano, ningún jin podría, o sea, ni ningún genio podría crear algo similar al Corán. Entonces, eso se quedó bien marcado allí. Y sucede y menciona José Durán ahí en el libro, me parece que en las páginas 189 y también en la 212, ¿sí? que, que la poesía está vinculada a los engineados, que la poesía viene de los jinns. El engineado, le dicen allá en el lenguaje árabe, dice él, engineado significa lo que aquí equivaldría a decir loco, pero allá dice que funciona diferente, que allá es, mira, ves un engineado, hace algo indebido, lo perdonas porque está a la mitad entre el cielo y la tierra, no está en este mundo, está a la mitad entre aquí y allá más arriba. Entonces, se me hace muy interesante esa perspectiva de cómo las personas con una mente diversa o con algún tipo de psicosis, allá sí pueden tener algún rol social que aquí no, aquí simplemente es, pues no le sirves al capitalismo, pues te vamos a destruir todo lo que podamos, o sea, es muy rudo aquí en el mundo cristiano el asunto, porque es como de que pues, el intento de sofocar las profecías nuevas que se generan y demás, y así, pero entonces, la cosa es que hubo algunos poetas que después de convertirse al Islam dejaron de escribir poesía tan buena. Y luego también está Al-Mutanabi, el que ya les conté, el que se las daba de el falso profeta, le apodan por eso. También hubo otro poeta, Abu Nuwas, quien decía que tenía una relación personal y de pareja con Iblis. O sea, tenía una relación romántica con el diablo. Y decía Abu Nuwas en un poema, mira, es que si no me consigues el amor de ese hombre, o sea, imagínense un árabe musulmán, gay, poeta, y que dice, no, es que le decía al diablo, si no me consigues el amor de ese hombre, me voy a poner a leer el Corán, me lo voy a aprender de memoria, voy a rezar todos los días, y te voy a abandonar completamente, voy a dejar el alcohol, voy a vivir sanamente y cosas así. Y luego el diablo le decía, no, está bien, y le conseguía el amor de esa persona. O sea, así está curioso como allá pues lo artístico, lo creativo se vincula mucho más directamente con el diablo. Y así, por eso está muy interesante. Y por eso también a mí me gusta coquetear con lo diabólico, en el sentido esto de lo artístico. Porque es que como ahí pues ya recité el Revolución en el Infierno del Sahawi, pueden escucharlo ahí, a ver si no me demanda el traductor por recitarlo todo. Entonces, la cosa es que pues a mí me das, ¿no? Que sí, si nos fuéramos al infierno todos, como decía también eh, en el Rubaiyat de Omar Khayyam, dice en uno de sus poemas, si solo la secta de los abstemios, que se abstienen del vino, de los placeres, son los únicos que van al paraíso de Dios, entonces ese paraíso se va a quedar tan desierto como la palma abierta de mi mano. Y es que sí, o sea, siguiendo tantas reglas que se dicen en los libros sagrados, nadie se va a ir al cielo, todos vamos a ir al infierno, y en especial los filósofos, los científicos y los artistas. ¿Y qué es lo que dice
al-Zahawi en Revolución en el Infierno. El infierno está lleno de religiosos, científicos y artistas, porque el criminal, si se arrepiente, pues se va al paraíso. Y así, por eso está muy interesante el asunto. Y luego también otra cosa, ya pues en este libro fue donde conocí de la existencia de Revolución en el Infierno, que pues me gustó tanto que me lo aprendí de memoria. Ya desde esa vez dije, wow, tengo que aprender esa cosa. Y es una de las razones por las que quiero aprender árabe. Leer el Revolución en el Infierno del Zahawi en árabe. Luego, finalmente se pone el libro a mencionar sobre los yazidíes. Los yazidíes son llamados malamente como los adoradores del diablo. Es una religión que dice que bueno, no estoy muy seguro porque lo que tengo solamente viene de aquí y de otro libro que tengo por allá, pero los leí hace tiempo y así, además de que pues no he podido encontrar el texto sagrado de ellos. Entonces, la idea va algo así, de que un ángel llamado Malak Taus hizo a la humanidad o algo así. El Dios verdadero le dijo, oye, no me gustó eso que hiciste, destrúyelo. Y Malak Taus dijo, no, ¿cómo voy a destruir a la humanidad? Si yo los hice, son seres buenos, están ahí, etcétera. Entonces Dios le dijo, bueno, pues si no los vas a destruir por desobedecerme, te vas al infierno. Y ya se fue al infierno y allí Malak Taus se puso a llorar y con sus lágrimas apagó el fuego del infierno. Y gracias a él ya nadie va a sufrir en el otro mundo.